Hoy mi invitado es Iván Contreras, miembro del Colegio Nacional de Periodistas de Colombia, periodista y escritor, y vamos a dialogar con él sobre el periodismo de Colombia. Y lo he invitado, quiero darle la bienvenida a Iván, buenas tardes en Colombia, gracias por aceptar esta invitación. Eh, Antes de entrar en materia sobre el periodismo en Colombia, te quiero felicitar porque has escrito y has publicado en ciertas redes sociales como TikTok y en la aplicación X, ciertas situaciones de que hoy en día el periodismo independiente está como acorralado de todos estos otros periodistas que yo les llamo amarillistas del establecimiento. Y más, tú sabes que estás en Colombia, conoces esta situación, este flagelo del fake news y del terror mediático que están implementando solo porque hay un gobierno socialdemócrata, como sucede aquí en Noruega, como sucede en España, como sucede en varios países de la Unión Europea, que son gobiernos socialdemócratas que ya hoy en este siglo XXI no se llaman comunistas ni se llaman izquierdistas, son socialdemócratas. Esa es la palabra correcta de este siglo XXI. Bienvenido a IES News, Iván. Muchas gracias por tu invitación. La verdad es que me siento muy honrado de estar con ustedes compartiendo este espacio, este tiempo y muy motivado. Yo más que en X he tenido reveses como en YouTube. Me han cerrado el canal varias veces, me han perseguido, me han molestado. Estoy en TikTok, que es un poco más abierto, más amplio y puede uno hablar con un poco más de libertad. De resto, de verdad que he sido muy perseguido pues lo lamento mucho, pero sí estamos acá tratando de ser un medio alternativo. La opinión nos ubica entre los 30 medios alternativos más importantes del país y pues ahí estamos dando la pelea y diciéndole a la gente la verdad, que es lo que nos interesa que la gente sepa. Por supuesto. ¿Por qué ese cambio del periodismo desde que, o sea, ese cambio vino desde que empezó este gobierno socialista democrático, el gobierno actual del gobierno de Petro? Pero este tipo de periodismo no se veía en años anteriores. ¿Cómo podemos eh, descifrar ese cambio, como decir, de la noche a la mañana? Nos tocó recurrir a las redes sociales. Yo vengo haciendo redes sociales en TikTok desde antes de la primera campaña a la presidencia de Petro, o sea, hace más de 10 años, pero muy esporádicamente. He venido haciéndolo muy constantemente porque es que el pueblo ya no aguanta tanta mentira, tanta falsedad, tanta mitomanía de los medios corporativos. Pues estos medios colombianos, que son los que han manejado la noticia en el país durante toda su historia, pertenecen a los grandes propietarios del poder económico en Colombia. Entonces, por eso se llaman medios corporativos. Hay quienes les dicen medios prepagos, porque en el gobierno de Duque les pagaba en una nómina paralela 47.000 millones de pesos para que le lavaran la imagen de toda la asquerosidad que se hizo en ese gobierno. Entonces, nos tocó recurrir a esto, hemos encontrado un impacto favorable en la opinión pública y pues ahí estamos diciéndole a la gente la verdad, lo que tienen que saber y lo que deben saber para beneficio no solamente del país, sino de ellos. Bueno, de lo que tú dices es cierto, los medios corporativos son los que han incluso aportado las campañas, para no ir tan lejos, desde la campaña de Uribe, la reelección de Uribe, después viene eh, Santos, Duque, ahora gobernante anterior, Uh -huh. pero ese manejo que le está dando estos periodistas, yo les digo periodistas amarillistas del establecimiento, gastar tantos años de educación en una universidad, 5 o 6 años,
¿sí? Y unos hasta con cartones falsos de magísters en comunicación, en política, o etcétera, etcétera. Pero que cuando tú entras a las redes sociales, sea X, lo que era antes Twitter, o por YouTube, que son de, mantienen frecuentemente, el lenguaje que dan ya no es un lenguaje ético, profesional, sino de calle. O sea, yo les llamo una vergüenza. Yo cuando escribo por X es una vergüenza. ¿Cómo descifrar eso? Pues es que ante la reiterada corroboración de sus mentiras por parte de los actores de la política en nuestro país, pues entonces se van lanza en ristre, entonces se quedan sin argumentos y recurren a la vulgaridad. Y por ejemplo, tú ves como le digo yo, maléfica, Vicky Dávila de Géneco, esposa de una de las familias más perversas, corruptas, narcotraficantes, traficantes de gasolina, etcétera. Claro que también esa familia tiene gente muy buena. También conozco algunos de esos miembros de esa familia que son personas como tú y como yo, escritores, periodistas, historiadores, y son gente muy buena. Pero la mayoría de los génicos de la esposa del esposo de Vicky Dávila, pues son no solamente de extrema derecha, sino que son corruptos. Y Vicky es una de las personas que constantemente está tratando de agredir al presidente de la República al punto de que yo la denomino como una terrorista mediática. Y no solamente terrorista mediática, sino una criminal mediática. ¿Por qué una criminal mediática? Porque a una persona, a un periodista que no le importa generar pánico económico o generar un pánico social, pues es una criminal o es un criminal. Igual sucede con el cuñado de Duque, el expresidente Duque, que ha sido, para mi concepto, el peor presidente que ha tenido Colombia, después ganándole por muy poco a Andrés Pastrana, eh, que conocido con el alias de Lolito Express, Pastrana, eh, y pues son cosas que uno tiene que decirlas. Hay personajes como el joven Vélez, hijo de un locutor y analista deportivo, Luis Carlos Vélez también, que es otra grosería. ¿Y qué me dice Caracol? Caracol con Luis Guillermo Vargas y otro poco de personajes. Blue Radio no solamente tiene a Melquisedec, que es un tipo de extremista de derecha, sino que ya ha habido demandas, ¿sí? Porque es que ya, y la gente no soporta, y les ha ocurrido que esto se les está volviendo como un boomerang, y ya no tienen sintonía. Si aquí hay un medio que la gente ve mucho, que es RTBC, que es el medio oficial, que es el medio del Estado, por el cual la gente se entera verazmente de las noticias y está superando porcentualmente en grandes números a los medios corporativos o prepagos. Esto pues genera que anden muy mal porque no solamente se les cae el rating, sino se les cae absolutamente todo, hasta la pauta. Y aunque los medios corporativos, por ejemplo, Sarmiento Angulo, tiene un periódico que es el banquero más grande que tiene Colombia y uno de los hombres, el hombre más rico de Colombia, compitiendo con Gilinski, que es el dueño de la revista Semana. Entonces, pues ellos se autofinancian porque son muy millonarios y pues aparte de que tienen las concesiones del Estado, por ejemplo, Sarmiento Angulo, que es dueño del Grupo Aval y de Corfinanciera, que estuvieron inmersos en el escándalo de Odebrecht, por el cual Luis Carlos Sarmiento Angulo tuvo que pagar 80 millones de dólares al gobierno de los Estados Unidos y anteriormente había sido descubierto por lavado de activos, lavándole dinero a Pablo Escobar y tuvo que pagar 5 millones por allá en el año 91, 92 también al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, todos estos medios, es que la charla en Colombia para poder descifrar este tipo de escenario mediático
es larga, te cuento. Es una charla que es larga, es una charla que es, para resumirla, se necesita un espacio más de 5 minutos de tiempo y con mucho gusto la estaremos dando en el momento en que tú quieras, porque hay cosas que la gente no sabe, cosas que la gente, por ejemplo, un periodista que se llama, ya te voy a decir el nombre, acaba de descubrir que el señor Álvaro Uribe tuvo un hermano que le decían el travieso y este periodista de apellido Serrano, Alfredo Serrano, descubrió que Uribe tuvo un hermano, medio hermano, mayor que él, narcotraficante, y del que supuestamente heredaron toda la fortuna. Era un hombre muy rico. Y son cosas que la gente tiene que saber, porque si no van a seguir creyendo que Uribe es el gran colombiano. Bueno, tú has mencionado ya periodistas como María Andrea Nieto, que aparte de que salió por la puerta de atrás del SENA y que tiene también un historial oscuro por parte de su padre. Total. Has, has mencionado a Néstor Morales y otros integrantes de Blue Radio, pero yo quiero agregarte algo de Néstor Morales que me causó indignación, pero más que indignación, vergüenza de una persona que para mi concepto es racista. ¿Cómo es posible que nunca gobiernos anteriores de derecha o ultraderecha hayan llegado a Buenaventura o al Pacífico, ¿sí? Y cuando este gobierno está haciendo algo favorable por esta etnia, llegan turistas, llega un buque de turistas de Alemania Ujú. y en vez de darles como la bienvenida y bueno, oye, esto es lo que tenemos, esto es lo que podemos ofrecer, Sí, al sí, contrario, correcto. les monta una película de terror donde dicen que están las casas de, ¿cómo es que se llaman? Eh, bueno, Em, las casas donde desmembraban a las personas, etcétera, etcétera. Bueno, en fin. Oye, yo no entiendo este tipo de periodistas, no entiendo ese lenguaje tan, tan cínico. Lo que sucedió en la costa atlántica o en la Guajira, que llegó no solamente uno, creo que llegaron dos o tres yates con turistas también. Y el escándalo fue que iban a llegar a un moridero, que, bueno, una cantidad de cosas fuera de lo racional, porque de hecho yo conozco personas y en mi caso mi hijo mayor estuvo en La Guajira y le fascinó, fue solo en una moto, él es nacido aquí en Noruega y encantado, y yo pues un poco de nervio porque pues en La Guajira siempre hay secuestros, extorsiones, todas estas cosas, pero igual fue y se la disfrutó. Y estos turistas disfrutaron y se la gozaron los 15 días que estuvieron y quedaron fascinados. Y hoy en día es un sitio del cual yo voy a ir a visitar muy pronto. Pero lo que no entiendo es que estos periodistas, antes de que entrara el gobierno, o sea, en el gobierno de Duque, por decirlo así, que tapaban muchas cosas, y yo pienso que el cambio de ese enfoque periodístico viene es porque este gobierno está haciendo algo que les molesta, y es el haberles quitado la caja menor a las guerrillas, a los grupos paramilitares y todo esto, que les quitó la caja menor y les ha combatido. De hecho, han doblado el, la incautación. la incautación de droga, de manera que esas finanzas se han caído. Entonces uno se da cuenta y uno no necesita ser un mago para darse cuenta de que un porcentaje de eso supuestamente iban para estas campañas y que supuestamente también iba para los bolsillos de estos políticos. De manera que es una pena realmente cómo ese periodismo se fue en declive, No, les ha pero quitado. déjame hacerte un paréntesis. Mm, Que tú dices que no sabes por qué los periodistas, cómo se meten en esto,
sin saber, no, ellos sí saben lo que están haciendo, saben exactamente lo que están haciendo. En este gobierno no han recibido un peso de nómina paralela, les han disminuido la pauta y pues el gobierno ha decidido darle más pauta a RTBC, que es el canal nacional, y pues la orden de los dueños de esos medios corporativos, pues dan la orden. Cuando uno tiene jefe y le pagan una buena cantidad de dinero, como en el caso de la mercenaria del periodismo Vicky Dávila, o Néstor Humberto Morales, o el mismo de la W, de la FM, de todos, de Blue Radio, todos estos personajes pues tienen que seguir las indicaciones que se les dan, porque si no se quedan sin trabajo. Entonces quería hacerte esa pequeña interpelación para que continúes con lo que vas a decir. No, bueno, agregando lo que acabas de mencionar, te faltó mencionar la española. Enfermedad Hernández. A esta yo le digo franquista, porque esa es la mentalidad de ella. Yo también le digo que es una persona que añora a Franco y quisiera que en Colombia existiera otro Un Franco, otro franquismo. así como Franco. Y pues le he dicho de todo también. Es que a la gente hay que hablarle como es. Ahora que ha entrado esta crisis de Venezuela, ahora se ha metido con Venezuela y aparte de eso, pues le echa la culpa a Petro cuando una cosa no tiene que ver con otra. Ese Entonces, es un tema que me gustaría que habláramos 2 minutos también de ese tema, cuando tú dale, quieras. no, dale, vamos a, tú, Es que yo hice hace poco un video que lo publiqué también en X, pero yo te vuelvo y te repito, yo soy más TikToker en este momento. Y les decía que la extrema derecha colombiana culpa a Petro cuando Petro ha sido una persona que ha sido un demócrata elegido en franca democracia. Es que fuentes me han dicho que el fraude electoral que hicieron en Colombia, primero, fue en la primera vuelta para la presidencia y le pusieron a Fico 3 millones de votos que eran fraudulentos y Fico no le pudo ganar al ingeniero Hernández y no le pudo ganar porque es un bobo, es un completamente tarado, escúcheme la expresión, pero tengo que decirlo. dale, Eh, y luego le ganó el, el ingeniero Hernández, el que está ahora detenido por corrupción, el anticorrupción, detenido por corrupción. Entonces, 2 días antes o un día antes de las elecciones, salió el títere de Duque a decirle al país que él hacía respetar las elecciones fuera como fuera el resultado de las elecciones. Porque dijeron, 5 millones de votos que tiene el ingeniero, que fueron limpios los votos, hay que decirlo, con honestidad, porque le ganó a Fico sin fraude. Y los 3 del fraude son 8, y más los votos de Julano y de Julano, le ganamos a Petro otra vez, como le ganó el que le ganó, no solamente con los votos del narcotráfico, con los votos del Ñeñe Hernández, el Ñeñe Hernández, que era un narcotraficante asesino, andaba diciendo con la Calla Daza que era una de los miembros de la UTL, de la Unidad Técnica Legislativa de Álvaro Uribe, de Matarife, andaban diciendo que estaban votando muchos miles de millones en la campaña de Duque. Algo que el baboso Barbosa, ex fiscal general y ahora candidato de quién sabe qué, como tú dices, partido eh, del centro. sí, pero centro quién sabe qué, porque ese tipo es de extrema derecha y peligrosísimo, porque es un bobo con poder. Eso fue un tonto con poder. Entonces, nunca quiso investigar y otra cantidad, lo aparece Matamba, aparecen el clan de la cordillera y una cantidad, y el clan del Golfo financiando las campañas y no hubo ninguna investigación. Pero FECODE le da 500 millones de pesos a Petro y arman el escándalo. Y hay un señor magistrado del Consejo Nacional Electoral de apellido Prada, que fue representante a la Cámara, que no se sabe, Uribe logró meterlo ahí porque es que el poder de Matarife es grandísimo y es el que está investigando y acusando a Petro ahorita porque FECODE le dio 500 millones de pesos, que eso es legal, eso no tiene absolutamente nada. Más grave
lo de Queralty. Queralty le da financiación a la campaña del Centro Democrático a los senadores, que Queralty es el dueño de la salud, de Sanitas o Sanitas, y les da una cantidad de dinero para que financien. A Sarmiento Angulo les da 13.000 millones repartidos entre todos los partidos de la extrema derecha y nadie dice absolutamente nada, porque para ellos solamente lo que vale es lo que está haciendo Petro. Pero son 24/7 el tiempo que han venido denigrando de Petro. Pero lo que yo te decía a ti es que el voto es mi opinión, que es lo que yo hago, opinar. Mi opinión es que el voto de los venezolanos ya se comprobó que ya Maduro, que no me gusta Maduro, eh, ya hizo una petición a la Corte Suprema para que pidiera las actas y se investigara una por una. Los veedores internacionales, excepto los colombianos, están diciendo que hubo fraude, los demás dijeron que fue una votación correcta y ya se está sabiendo, con la investigación se descubrieron actas falsas que tenía María Corina Machado y pues poco a poco se va resolviendo la cosa, pero hay personajes como un miembro de la extrema derecha al servicio del estamento, al servicio del país del Coloso del Norte, que es Almagro, presidente de la OEA, que a ese tipo ya no le cree nadie. Entonces se le van lanza en riste. Lo que tú dijiste ahora, Venezuela no pertenece a la OEA porque precisamente ha sido maltratada. Y no solamente en Colombia también intentaron decir que había habido fraude en las elecciones de Gustavo Petro cuando fue democráticamente abierto. Y te repito, Duque salió el día antes a decir que iba a defender el resultado de las elecciones como fuera, pero cuando ganó Duque, entonces pusieron a decir que había fraude. Pero el voto en Venezuela, ese voto en Venezuela que ganó Maduro en Francalid, es un voto contra María Corina Machado, porque María Corina Machado ha demostrado amistad con la clase política más corrupta de nuestro país, es amiga de Matarife, de Uribe, es amiga de Duque. Duque anda diciendo que hay que María Fernanda Cabal. es que esa sí es bruta, esa técnica para darle bolas. Pero sí, por ejemplo, Duque, que es otro tonto, anda diciendo que hay que armar guerra con Venezuela porque esas elecciones fueron fraudulentas, un tipo que ganó con fraude, y todo el estamento mediático, o sea, todos los medios de comunicación en estos momentos en Colombia están diciendo que hay que tumbar. Mire, la Vicky Dávila salió a decir, salió a amenazar a Maduro, a decirle a Maduro que tenga cuidado y que no vaya a tocar a María Corina Machado, porque el problema iba a ser grande. Y sale un demócrata, un relacionista público como Gustavo Petro, y Gustavo Petro pues entra a mediar junto con Andrés Manuel López Obrador, junto con el presidente del Brasil y Lula da Silva, y ya se sumó Boris, que también estaba como enloquecido, y Petro los entró y lo puso. Ya Bukele también está defendiendo. Hay dos potencias del mundo como son eh, Rusia y China, que aceptaron el triunfo de Maduro. Está los países petroleros que aceptaron el triunfo y hay una cantidad, una división grandísima. ¿Qué ha pasado con nosotros? Nosotros, pues, vuelvo y te repito, creemos que ese voto fue un voto contra María Corina Machado porque su amistad, su relación con la ultraderecha colombiana es nociva y la es para cualquier parte del mundo. Cualquier parte del mundo que demuestre algún tipo de relación de política con Colombia, especialmente con la extrema derecha uribista, pues yo no sé por qué han perdido todos, pero creo que la cosa es así. Pero eso fue un voto, lo de Maduro, el triunfo de Maduro, que fue legal, ya se está demostrando que fue un voto legal, eh, es un voto contra Corina Machado y contra el mudo de su compañero, que además también es acusado de hacer parte de la CIA y de haber hecho parte en El Salvador. Por eso Bukele creo que le ha perdido el respeto y pues tuvo que ver con un problema de salud que hubo en El Salvador en algún tiempo cuando estaban probando algún tipo de medicamento. Entonces,
el Mundo Gómez, que es el mudo de la política venezolana, porque nunca dijo nada en ningún discurso, pues los llamaron para la confrontación de las actas y no quiso ir, porque él sabe que todo lo que Corina Machado está diciendo son mentiras, inspirado, auspiciado, como lo intentó hacer Duque con Guaidó, que le puso avión particular, que le puso todo, y del gobierno colombiano para que se desplazara por el mundo, se robara los monómeros de Colombia, y ahora la bruta y fea María Fernanda Cabal está diciendo que los monómeros que están en Barranquilla, que han bajado el costo de los agroinsumos en nuestro país Mm. y en Venezuela, que con eso está financiando a Maduro. Entonces son cosas que son mentirosas todo el tiempo, viven mintiendo y ya están totalmente desfasados porque están bordeando la locura totalmente. Yo te quiero agregar a tu comentario que es muy instructivo y es ahora aquí en los Juegos de París 2024. Sale Néstor Morales a decir payasadas de que RTBC no tiene acreditación para cubrir los juegos, sino única y exclusivamente Blue Radio y Caracol, Gol Caracol. Pues allí tienen ya un pleito en curso, porque les colocó una demanda eh, el director de RTBC, Holman, Holman Morris. Holman, Holman Morris, porque al de tener una escapareta de acreditación, pues obviamente no se la van a dar porque tiene la cara bonita. Es porque hizo una acreditación y pagó para tener esa acreditación. De Uh -huh. manera que allí pisó en falso. Y ese es uno de los tantos comentarios que sacan a la luz pública al aire por radio y televisión, creando terrorismo mediático, como llamo yo, fake news, noticias falsas, y a veces tratando de colocar a las personas que están trabajando de la mano con el actual gobierno en Colombia, pero eh, tratando de manipular la información, haciéndola ver como que no, esto no es así, esto no es así, esto no va así. Lo que te decía en un inicio de que la Unión Europea, a través de una representante de alto rango, señalaba sobre la situación de Venezuela, pero que felicitaba a ese grupo que intermediaba en ese proceso de verificación de votos y que los felicitaba. Eso no lo dicen. ¿Por qué? Porque no les conviene o porque ya, bueno, como decía yo anteriormente, como les están quitando la caja menor, de manera que ya no tienen de dónde más vengarse. Eh, entrando a algo que yo estaba comentándote fuera de cámaras, ha habido una corrupción, o se ha destapado una corrupción impresionante que algunos teníamos los ojos tapados, otros la conocíamos, pero no podíamos decir nada por el miedo a las desapariciones y etcétera, etcétera, pero que ya hoy en día se conoce a través de los medios independientes. Eh, yo te mencionaba, por ejemplo, pongamos un ejemplo, Abudadín, es que se llama, La ministra Audiney, ella, que Karen estuvo, Audiney. Karen Abudadín, estuvo en el Mintic y se perdieron 70.000 millones de pesos. Y se perdieron porque no han recuperado un peso. Acaba de colocar al señor Carrillo como presidente o director de riesgo. De la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Exacto. Allí encontró una pudredumbre impresionante, desfalco, etcétera, etcétera, que ya es conocimiento de la Unión, de la comunidad pública. Y de entonces como 700.000 millones, creo que, o 500.000 millones de pesos, apenas han recibido o han podido rescatar 70 millones. Eso es una vergüenza.
Entonces la pregunta que te quiero hacer, Iván, es, si existe una justicia y hay una demanda en la fiscalía y estas personas se han tomado ese dinero, bueno, se lo han tomado para, ¿no? Supuestamente se lo han robado. Ese es el término, se lo han abudineado. ¿Cómo es posible que no les embarguen lo que tengan? Porque tienen que haberlo invertido en algún sitio, en terreno, en apartamentos, casas, automóviles, qué sé yo. Aquí, en Noruega y en los países de la Unión Europea, yo te mencionaba, por ejemplo, una, una, una parlamentaria de Suecia, los 3 meses le dieron la tarjetica para que tuviese sus gastos de representación política y se fue para el shop center más grande y el más lujoso y fue y se gastó el dinero y le hicieron juicio político y después, ¿cómo iba a responder con el dinero para devolverlo? Pues embargaron la casa, le quitaron la cabaña y le quitaron el yate que tenía, bueno, etcétera. Y ahí o sea, el dinero no se perdió, se lo quitaron. Y eso después Okay. lo rescatan y lo recuperan. Igualmente pasa aquí en Noruega. Si a mí el Estado, yo no le pago los impuestos, pues me embargan y me quitan lo que yo tenga de valor, pero que el dinero lo recupera. Pero ha Ujú. habido, en el gobierno de Duque, para mencionar así bajito, en el gobierno de Duque se robaron cualquier cantidad de dinero. No ha aparecido de momento ningún proceso judicial, ninguna devolución, ningún embargo. Yo no Y no entiendo lo va eso. a haber, no lo va a haber. La Unidad Nacional de Riesgo, yo lo decía en un TikTok, yo hago mis TikTok de 10 minutos, les decía eso, les decía, es que el robo no son 60 senadores, parece que son 60 senadores los involucrados y todos de los partidos de extrema derecha, 15 del Centro Democrático, el partido de Uribe. Y son 1.2 billones de pesos que se robaron. Pero es que lo que hay que contarle a la gente también, mi querido colega, es que se estaban robando antes de Petro 50 billones de pesos al año la clase política. Entonces, yo trabajaba en el canal del Congreso y tuve la oportunidad de entrevistar a Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático, y le preguntaba yo, le decía, Duque ha bajado ostensiblemente en las encuestas a consecuencia de la reforma tributaria que ustedes quieren hacer. ¿Usted quiere darse la pela por eso? Y me dijo, eso no es una reforma tributaria, Ala, eso es una ley de financiamiento porque es que el bandido del Santos dejó el país desfinanciado en 20 billones, 22 billones de pesos. Le dije, pero yo entrevisto al ministro Cárdenas y el ministro Cárdenas me dice que no son los tales 22 billones, sino que son 14.2 y que sin embargo esos 14.2 están en tal, en tal y en tal y en tal banco. Entonces el tipo se puso muy mal y te quiero contar que ahora le dije, ahora, señalé el agua que le dije, ahora senador, eh, como diciéndole, no me meta los dedos a la boca, cualquier cosa que tenga que ver con la reforma, con impuestos, se llama reforma tributaria aquí en cualquier parte del país. Mm. Pues al tipo no le costó ningún trabajo salir y decir que yo era un periodista incómodo y me vetaron del programa. Me pido la... Bueno, allí tú has mencionado algo y es en... No, pero es que no termino. Mira, escúchame. Ah, dale, perdón. Yo me encuentro con el senador tiempo después en el Congreso y le digo, senador, permítame, usted dijo tal y tal cosa y le repetí esto que acabo de decir. Ahora, ¿qué opina del hueco fiscal que sí dejó su presidente Duque de 86 billones de pesos? Es decir, Duque deja un hueco fiscal de 14 puntos, Santos deja un hueco fiscal de 14.2 billones y Duque deja uno de 86 billones, aparte de que venden las reservas de oro en un 75-80%, las reservas de oro, manda a emitir 37 billones de papel moneda colombiano y se lo entrega a los banqueros y los bienes de incautados al narcotráfico, hasta la mamá terminó robándose algunos bienes de esos. Barbosa con el clan del Golfo. Esto, mejor dicho, en esos cuatro años del gobierno de Duque ha sido una total miseria lo que le ha pasado a nuestro país.
la deuda externa pasó de 40.000 millones a 130.000 millones de dólares y Petro está pagando casi el 30% del Producto Bruto Interno en deuda externa. Entonces, este presidente, Gustavo Petro, le ha tocado gobernar no solamente contra una oposición eh, que es totalmente mentirosa en todo lo que dice, es que nomás escuchemos a Miguel Uribe. Documentos desclasificados del Buró Federal de los Estados Unidos, Carter había dicho que el abuelo de Miguel Uribe, senador del Centro Democrático, el más votado del Centro Democrático, había sido narcotraficante junto con un tío, otro Turbay Quintero. Y y el papá de Uribe, de Uribe, el señor Uribe Turbay, nieto del expresidente narco, se había robado la plata del Banco del Estado. Entonces, y aparte de eso, el señor Miguel Uribe Turbay está inmerso en investigaciones por sobrecosto de las dosis de vacunas en $4 por unidad. Se compraron más de 120 millones de dosis de vacunas, pues se robaron una cantidad de plata. Entonces, mire la María Fernanda Cabal, la echaron a María Fernanda Cabal de la Fiscalía General de la República por pasarle información privilegiada a, a los miembros del clan del Golfo y a narcotraficantes. Entonces, esto no lo cuentan, pero esto es lo que verdaderamente pasa en nuestro país, el país de la divina providencia, porque es que no sabemos cómo hace para aguantar Colombia tanto robo y tanta defraudación. Y eso por nombrarte nomás esos dos, y con Ciro Ramírez tres, pero para ser miembro del Centro Democrático o del partido de la U de Vargas Lleras, perdón, del Cambio Radical de Vargas Lleras, se tiene que tener prontuario criminal o si no, no lo acepta. Es impresionante, ya que entramos en política, ya en candidatos o parlamentarios. Uh -huh. Esa es otra en la que yo no entiendo el periodismo, el establecimiento protege tanto a estos parlamentarios, por mencionarte Polo Polo, que para mí es de lo más detestable, eh, inculto, yo no sé eh, con qué carta de presentación llegó allí, porque no tienen ni idea de política. O sea, uno para estar, yo pienso, aquí en Noruega, para llegar al Parlamento o en Europa, tiene que haber tenido un kilometraje en política de conocimiento, pero en Colombia es diferente. Te voy a dar un ejemplo, Iván. Los periodistas acá, aquí hay prensa independiente y hay prensa, eh, la prensa es independiente, realmente, ¿sí? Uh -huh. Está el periódico, por ejemplo, el Aftenposten, que es como decir El Tiempo, El Espectador, y están los otros ya más abajo, que es el VG y el Dagbladet, que es como decir El País, pero que son periodistas y son periódicos que tienen su ética profesional, tienen su rango de investigación, no importa si es un partido de derecha, de izquierda, de centro, de lo que sea, si es verde, si es cristiano, lo que sea, pero van, investigan y hacen el trabajo como tienen que hacerse, ¿me entiendes? Hay un respeto entre el periodista y el parlamentario o el congresista, como llaman en Colombia. Y yo he entrevistado, incluso me he sentado allí al lado del primer ministro en las conferencias de prensa que tenemos nosotros en el Centro Internacional de Prensa, con el primer ministro noruego, con el ministro de Defensa, con el ministro de Asuntos Exteriores. Ahora poco estuve junto con el ministro de Medio Ambiente, junto con la ministra del Medio Ambiente de Colombia, Mohamed, Susana Mohamed. Y son personas muy sencillas y hay un respeto mutuo, ¿me entiendes? Pero es que en Colombia es el ataque y el ataque mediático, que ya se volvió
peor que es que uno no puede mencionar nada porque ya todo es un escándalo, ¿me entiende? Pero es peor que estar en la cocina. Y uno dice, bueno, peor que estar en la cocina es, oye, me está ofendiendo a mi mamá, me está ofendiendo a mi esposa, me está ofendiendo a la señora que nos hace la alimentación o tal. No, es que es un término colegial, porque pues es ahí donde se sientan a chuchuchún, ¿no? Ujú, Esto es por ese lado. Ahora, la situación en Colombia con esta prensa se está pasando, pienso yo, ya de un límite mucho mayor cuando están haciendo unos ataques que yo me quedo aterrado, que ni el presidente, bueno, ya creo que el presidente ya hizo una denuncia a un medio o a una periodista, pero son muchos los que deberían de estar ya empapelados en la fiscalía o que les deberían de quitar el carnet. Yo te quiero hacer una pregunta ya que tú eres eh, presidente eres miembro del Colegio Nacional de Periodistas en Colombia, sí, miembro, no soy presidente, soy miembro. miembro, perdón. ¿Para qué sirve la FLI en Colombia? Si no hace una regulación de la libertad de prensa con respeto. Cuéntame, ¿qué sirve la FLI en Colombia? Te voy a dar un ejemplo para que empieces a analizar. El presidente de la FLIT en estos momentos es un miembro que hace poco tiempo estaba sacando memes en contra de Petro. Entonces, para poder dar un engranaje a la idea, eso quiere decir que, pues, esta es una entidad fundada por Pacho Santos, que lo conocemos en el país como Facho Santos, porque es un tipo de extrema derecha, es un, es un personaje que no coordina ideas, pero sale a maldecir y a decir pendejadas todo el tiempo. Hace poco se enfrentó hasta con un miembro se enfrentó casi a las manos con un miembro de los veteranos del ejército, porque los veteranos del ejército dijeron que no querían corruptos en el discurso y en la marcha que estaban haciendo, y el tipo se le fue encima y hubo inconvenientes. Entonces, este personaje que pidió la creación del bloque capital de las autodefensas o los paramilitares, confesado por Mancuso, es el fundador de la FLI. Entonces, imagínate el pensamiento de esta FLI, y en ese entonces ellos eran los dueños del periódico El Tiempo, pues esta FLI es una entidad que da licencia a los medios corporativos para que se tiren en su imagen, en su honra, a todo el que quieran. Y pues si uno les dice algo o uno los ataca, pues a uno sí le caen y a uno sí le dicen que está violando Mm. las normas de la libertad de prensa. Entonces, esto es una cuestión que es antagónico, porque defienden la libertad de prensa, pero de los medios corporativos. Imagínate, sí, eso es gravísimo porque han habido muchos detalles de los cuales yo he hecho mención por la aplicación X y he sido un poco duro crítico con la Flip porque no está, o sea, si está representando a los periodistas nacionales, pues debería de ser por igual, ¿no? Y es una organización independiente, pero aquí ya no se ve qué independencia tenga, sino que simplemente es una organización que está a favor de la derecha y la ultraderecha, porque eso es lo que demuestra dentro de sus representaciones a las denuncias que se le hace a este tipo de periodismo. Eh, Ahora que estamos entrando ya en esto de la política con el periodismo eh, amarillista, porque es lo que yo te estaba repitiendo, ¿no? Puro terrorismo mediático. La situación de Venezuela a través de este periodismo colombiano de, están aprovechando la situación para montar los futuros candidatos para el 2026. Esa es mi impresión desde acá, desde Noruega. ¿Cómo lo piensas tú, Iván? Pues, pues, hermano, es que a mí ya no me asombra absolutamente nada. Yo soy una persona que creo en la libertad de prensa como una consecuencia
de la independencia económica del periodista, cuando el periodista no depende de un gran salario, de una corporación, pues puede opinar y puede hablar, que es lo que nos pasa a nosotros ahorita. ¿Por qué somos alternativos? Y así nos reconocen y nos llaman en el país. Porque somos las personas que no nos da miedo hablar, que tenemos la garantía para poder decirle al país, decirle al mundo la verdad de los acontecimientos, de lo que pasa y de lo que sucede. Pero no sé si me estoy desviando de la pregunta. No sé si estoy bien o me estoy desviando de la pregunta. Me gustaría que me dijeras. No, 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 está bien, está bien, está bien, sí. Ok, entonces, esto, yo hace poco dictaba una charla a nivel internacional, un curso que estaban haciendo sobre política colombiana y, y en uno de los puntos de esa política tocaron el punto de los medios en la política contemporánea. Y no es en la política contemporánea, yo hice un recuento, hacía yo un recuento, había gente de no sé cuántos países y yo hice un recuento de lo que sucedía y de lo que pasaba desde la perspectiva de la repetición. Cuando tú llegabas a una vereda y en la vereda decía, ahí van dando don Gulano de tal, y el otro allá le contestaba que para que la familia saliera a recibirlo, y era una comunicación voz a voz. Después entonces ya empezaron a salir la radio, después entonces ya la televisión, después entonces, pero antes estuvo el telégrafo, y el telegrama, y hasta que llegamos a las redes sociales en el día de hoy, cuando convierten una campaña en masiva. Y yo escribía, yo era director de La Voz de Queens en Nueva York, y escribí una columna que se llamaba el miedo como factor imperante. Entonces empezaron a venderle a la gente miedo, empezaron a decirle que la izquierda era corrupta, que la izquierda era nociva, que la izquierda, que el comunismo, que no sé qué. Y este día, hasta hoy en día, siguen con el mismo cuento, siguen con las mismas, tratando de meterle miedo al país. Mire, Uribe, que ha sido una de las personas, perdóneme que lo diga con tanta franqueza, pero para mi opinión, Uribe es el brazo político del cartel de Medellín que logró llegar al poder. Y llegando Uribe al poder, contó en las cortes, no solamente la Corte Suprema, no solamente el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el Legislativo, contó todo. Entonces Colombia se volvió uno de los países más corruptos del mundo. ¿Por qué? Porque llegó el brazo político del cartel de Medellín. Y ahora que llega un presidente alternativo progresista, porque es que la constitución política de Colombia es clara. Somos un Estado social de derecho. La palabra social lleva implícita el término redistribución social. Y eso es lo que Petro ha querido hacer, que no se roben el erario, que no se roben la plata de los colombianos, porque los grandes hijos porque es que esto lleva 414 años Colombia, como tú lo sabes, siendo una democracia hereditaria, pero hereditaria entre 47 familias que se han robado el Estado. Entonces, todo esto se suma a la desesperación que tienen los medios, que tienen los políticos, que tienen, pero mira, cosa tan extraña, Enrique, te quiero contar. Gilinski, Angulo, Sarmiento Angulo, Ujú. Santo Domingo, que son los grandes eh, eh, Los mm, dueños de Colombia. los dueños del país que manejan las grandes corporaciones, inclusive los cacaos, son los que en el gobierno de Petro más se han enriquecido. Y sin embargo, y sin embargo, esos políticos que ellos inyectan económicamente para que hagan sus campañas son los que tienen destrozado al país y los que quieren destrozar y acabar con Petro. Entonces, la influencia definitiva de las redes sociales, de los medios en la política, ha hecho que esto se vulgarice de tal manera en que hoy en día ya no hay opinión.
de que hoy en día ya no hay claridad en los conceptos políticos, sino es un arraigo a la desnaturalización del concepto democracia, política, moral, honestidad y todo lo que tenga que ver con los buenos modales y los buenos principios. Bueno, mira, déjame decirte algo y es, estos 2 años que está cumpliendo el actual gobierno, el gobierno de Petro, en sus viajes que se los critican mucho, ¿sí? No criticaban cuando salía Uribe con toda su familia de paseo o que se iban para el parque de Risaralda, del eje cafetero con las amistades y los, bueno, en fin. Déjame decirte una cosa. Cuando Petro llega aquí a Europa, que estuvo hace poco, acá en Suecia, ¿sí? Estuvo aquí en Suecia, y ha estado en el Parlamento Europeo, en la Unión Europea, ha estado en Suiza cubriendo importantes conferencias y reuniones, foros. Toda la comunidad europea, los países de la Unión Europea le han dado el apoyo y el espaldarazo a Gustavo Petro por su gestión de gobierno en 2 años. Se lo han dado incluso la China, para mencionar un país asiático. Pero para Colombia y los periodistas del establecimiento, eso no figura dentro de su repertorio diario. Por el contrario, viene a ser isqueloso cuando es una persona que dentro de sus alocuciones, en sus intervenciones en la Unión Europea, eh, en los sitios que ha venido a visitar aquí, ha sido incluso en las Naciones Unidas, en Washington, no ha ido a hablar allá de los 7 enanitos ni el jugo de naranja. Ha llegado, ha llegado con Argumento, con unos argumentos reales, ¿sí? Y yo, de hecho, te puedo adelantar una noticia. Bueno, ya está prácticamente. A él se le nombró, a él lo nombraron, lo mencionaron el año pasado para el Premio Nobel de Paz aquí en Oslo, en Noruega. Y créame que ya va a haber dos candidatos que se van a disputar dentro de los que se están moviendo, que esto viene ahora en octubre, el anuncio del nominado al Premio Nobel de Paz, porque aquí está Petro prácticamente encabezando la lista y está María Corina Machado con esto que está sucediendo en Venezuela. De manera que ya hay ya se le presentó un candidato en la lista al Comité Nobel de Paz aquí en Oslo, eso te lo cuento. Y yo estoy más que seguro, yo fui el primer colombiano periodista que me enteré que Santos ganaba el Premio Nobel de Paz. Bien, excelente. gracias. Y fui el único colombiano que le hizo las dos preguntas en la conferencia de prensa, no hubo nadie más. Para esa época estaba yo de corresponsal para un medio de Cali. Bueno, Iván, para ir finalizando, porque sé que eres una persona muy ocupada y gracias por atender este diálogo en este tema de cómo son los periodistas o algunos periodistas en Colombia. ¿Cómo podemos cambiarle esa, esa manera de pensar? Porque antes de que entrara este gobierno no existían influencers, no existían periodistas independientes, sino que todos estamos como en la misma cuna, por decirlo así. Pero pues llegó y hubo que abrirse campo para poder proteger y poder protegerse de tanta fake news, noticias falsas y toda esta basura que disparan. ¿Cómo podría uno
hacer o qué puede uno hacer los periodistas independientes, tanto ustedes que están en Colombia como yo, que, o varios que estamos acá en el exterior, están en España, en Francia, en fin, que tengo muchos colegas por acá que de hecho han llegado incluso exiliados en Suecia. Hay otro sí, en Suecia está uno que está un poco más arriba hacia el norte de Suecia. Eh, ¿Cómo cambiarles esa manera de pensar? Porque es que uno les hace como esa corrección por la aplicación X, pero no da. Se la hace uno por YouTube, tampoco funciona. De manera que se está volviendo una guerra de periodismo, pero es imposible de entenderla. De pronto, con tu experiencia, la podemos entender mucho mejor. A ver, te contesto rápidamente eso. Es imposible cambiarle la mentalidad a la gente que ya está arraigada. Lo que yo te decía al principio, es que cuando hay poder económico de por medio, cuando tus opiniones dependen del salario que te ganas y te ganas un buen salario, pues tú te vuelves el escritor, el periodista del dueño del medio y no te vuelves el periodista que quisiera ser. Entonces, eso es como venderse al mejor postor. Si a ti te pagan un excelente salario, pues te quedas quieto y opinas lo que digan que opinas. Ahora, una cosa muy diferente es con la Vicky Dávila de Géneco, que ella pretende ser candidata presidencial. Y eso sí es grave, porque que los monopolistas y capitalistas Gilinski permitan que una persona maneje un medio para fines personales y más para fines políticos, pues me parece no solamente aberrante, sino totalmente corrupto y fuera de todo contexto, porque no debería permitirse eso. Si quiere hacer política, retírese del editorial, del periódico, de la gerencia, de la dirección, de la revista y vayas a hacer. O simplemente dedíquese a hacer lo que está haciendo, hacer el editorial del dueño del periódico. Eso es lo que yo creo. Y todo esto es porque hay mucho dinero de por medio, mucho dinero. Eh, Iván, me acabo de acordar de ahora reciente por Caracol, hicieron una encuesta con su empresa estrella Invamer. Desde que empezó desde que empezó Gustavo Petro, nunca ha subido del 20%, 30%. Yo les hice una crítica ahora poco, esta semana que pasó, porque, y se la he hecho con anterioridad y se lo he escrito a Invamer en su correo electrónico, en su correo de X, ¿no? ¿De dónde sacan esa estadística? Porque para ellos es el mal gobierno. Pero si yo veo la situación, o sea, como decíamos en las corridas de toros, la corrida de toros se ve mejor desde la barrera, entonces yo estoy aquí en la barrera, ¿cierto? Entonces estoy viendo que lo que sucede allá, pero no en la dimensión como lo estás mirando tú, estás allí en el ruedo. ¿Estas estadísticas para ti son confiables? Para mí no son confiables, porque, Absolutamente para nada. Eh, porque déjame decirte, perdona, te interrumpo, déjame decirte porque el hacer una entrevista, el hacer una encuesta, X pregunta hacia 1.500 personas, cuando Colombia tiene, solamente Bogotá tiene casi los 7 millones, ¿no? o no, Y Bogotá tiene la misma gente de Nueva York, casi 10 millones ya, bueno, imagínate eso. Colombia tiene 47 millones, ¿cierto? 50 millones. Imagínate. Bueno, entonces hacen una encuesta de 1.500 personas, ¿para dónde las hacen? No, que en las principales ciudades, Cali, Medellín, la costa y Bogotá. Pero ¿y por qué no le preguntan a los que viven en Tumaco? ¿Por qué no les preguntan a los que viven en el Chocó? Por ejemplo, ¿no? Digo yo. O en los barrios
Ciudad Bolívar en Bogotá, por ejemplo. Que para mí esto es los mismos ¿cuántos empleados tiene Caracol compañía? ¿Como Uy, 160? O no, creo que más, como muchos. 1000. Caracol Radio tiene en todo el país, la Caracol Televisión pues tiene menos, pero también tiene mucha gente trabajando. Bueno, entonces, ¿crees tú de que estas encuestas que hace Invamer y que hace Caracol son reales? Nada. Inclusive Néstor Morales hizo una encuesta hace poquito y se escachó porque no le dio. Él pensó que la gente, es que eso se basa también en la pregunta, en los cuestionamientos que hacen. Y se escacharon, y se escachó Caracol también. Entonces, en los horarios triple A dijeron mentiras para decir que Petro había bajado cuando Petro ha subido. Y así se está viendo en todos lados. Hay una cosa, lo que yo te decía desde el principio, ya la gente no cree en esas encuestas. Por ejemplo, yo miraba que hace las encuestas para la alcaldía de Bogotá daban a un candidato, en las anteriores, daban a Galán como ganador y siempre lo dieron como ganador y en últimas la que ganó fue Claudia López. Eh, y así pasó después con el ingeniero que le llevaba puntos porcentuales, varios puntos a Petro y terminó Petro ganando. Estas encuestas son amañadas porque esas empresas que hacen las encuestas son de personas que son muy cercanas a políticos, al gobierno o a medios. Por Entonces, supuesto. no ofrecen ninguna credibilidad y generalmente se han escachado últimamente, totalmente, porque no han encontrado la manera de rebatir o echar para atrás lo que la gente está diciendo y la gente está creyéndole a Gustavo Petro. Hombre, Iván Contreras, colega, periodista y escritor, miembro del Colegio Nacional de Periodistas de Colombia, te agradezco mucho este rato que hemos pasado. Queda mucho tintero por escribir y por discutir. Algo que quieras mencionar, aprovecha que tengo el micrófono abierto. No, agradecerte por la invitación y pues a toda la gente latinoamericana y colombiana que está allá en ese país y que está en toda esa parte de la Europa, pues que nos escuchen, que apoyen los medios alternativos, que compartan, que hagan llegar estos comentarios, estas críticas que son veraces, auténticas, reales y que son sacadas de la realidad nacional. Entonces, para que repliquen, repliquen y repliquen, y pues eso es una forma de que podamos hacer eso que los medios corporativos y los grandes emporios es que para no ir tan lejos, Enrique, mira, nos enfermaron y nos obligaron a vacunarnos con algo que no sabemos qué es y que supuestamente ya ha ganado, ha perdido algunas demandas porque lo que nos inyectaron es nocivo para el cuerpo y hay una cantidad de teorías conspirativas que toca averiguar y toca estar pendiente, muy pendiente de ella. Entonces, estos medios alternativos son veraces, son reales y claro que también hay mentirosos, pero los que somos alternativos y de opinión, pues ahí estamos dispuestos a defender. Eso es así, mi amigo Iván. De hecho, también aprovecho para que lo acompañen a Iván Contreras en su TikTok. Me pido la palabra. Está allí en TikTok muy activo, igualmente por la aplicación X y por YouTube. A mí también me puedes encontrar ahora por TikTok y es News Euro Scandi Noticias. Iván, muy agradecido. Que Un tengas abrazo una para buena ti, hermano. tarde en Colombia. Felicitaciones por esa labor tan importante que estás haciendo. Gracias. Un abrazo. Yo, yo soy Enrique Salinas desde Oslo, Noruega. Feliz tarde.